¿Cómo le va? Como siempre es un gusto darle la más cordial bienvenida a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que hoy nos acompañe en el caso que le ofrecemos. Es el caso del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Y resulta que el Partido de la Revolución Democrática impugna ante este Tribunal Constitucional Electoral precisamente el acuerdo que aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior estudió el caso y se dio cuenta que se impugnaban 3 artículos de dicho reglamento, los cuales la Sala Superior determina se encuentran bajo los parámetros de constitucionalidad y legalidad. Hoy en el estudio acompañan a Pedro Lara y Malo, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco de la UNAM y el licenciado Daniel Juan García Hernández, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza. ¿Nos acompaña? Sean una vez más bienvenidos a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy Farías por adelantar la presentación de nuestros invitados, como siempre. Bienvenidos, Miguel Ángel, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 153 de la anualidad 2014, relativa a la impugnación que el Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo en contra del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, particularmente de 3 artículos que lo componen. Y bueno, pues como es costumbre, vamos a pedir al secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal que nos ponga un poco en contexto sobre las cuestiones que se impugnaron en esta sentencia, en términos muy generales más o menos, ¿no? ¿Qué decía el partido, en este caso el partido quejoso? ¿Cómo no, Pedro? La impugnación la interpone en este caso el Partido de la Revolución Democrática, como lo anuncias, en contra del Reglamento de Quejas y Denuncias, en 3 preceptos esenciales, ¿no? El 17, el 20 y el 49. ¿Sí? Valdría decir, ¿no?, una serie de antecedentes respecto de cómo se publicó y se expidió el reglamento, ¿no? Por supuesto. A raíz de la reforma constitucional de febrero de 2014, que implicó la modificación de determinados ordenamientos en la materia, básicamente la abrogación del Código Federal de Procedimientos Electorales, se legisló la nueva ley en la materia, que en el artículo segundo transitorio, si no mal recuerdo, establecía la obligación de la autoridad electoral administrativa de que en un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento, expidiera las normas y acuerdos y reglamentos necesarios para dar vigencia plena a la reforma. De ahí que el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo las sesiones necesarias para primero proponer el proyecto de reglamento, y en sesión extraordinaria de 11 de octubre se aprobó por unanimidad de votos la norma que impugna el Partido de la Revolución Democrática en temas, creo yo, necesariamente y básicamente de tramitación de procedimientos, ¿no? En esos aspectos fue que se dirigió y se presentó la impugnación. Miguel Ángel, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Aquí parece ser que como siempre se ataca la facultad reglamentaria del Instituto Electoral. Al final de cuentas, evidentemente en ejercicio de sus derechos, los partidos políticos a través de sus representantes pues interponen las quejas o denuncias que consideren oportunas. En este caso parecería más que están vigilantes de la posible afectación a derechos que tienen más bien que ver con el interés público, derechos más generales de tutela tuitiva. Y bueno, pues no sé qué opinas tú al final de cuentas la lectura de esta sentencia y la manera en la que la autoridad administrativa electoral ha hecho pues ejercicio de la facultad reglamentaria que la propia Constitución de manera directa le confiere para poder pues tener las bases fundamentales para funcionar como debe ser, ¿no? Claro, sí, gracias. Mira, en realidad estoy convencido de que se trató del ejercicio de una facultad muy importante. Dentro del esquema de lo que es las funciones del poder público,
y bueno, esto lo reconocen los grandes autores sobre el tema, es muy importante que le demos ciertas facultades a las autoridades para que a su vez preserven su condición autónoma e independiente. Ustedes imagínense un Instituto Nacional Electoral que tenga que esperar que un tercero, que no sea el propio organismo público autónomo, venga y le diga cómo tiene que instrumentar sus procedimientos. Claro. Es decir, que venga y le reglamente lo que la ley dice. Por eso es muy importante que esta facultad, primero, se ejerza con responsabilidad y lo más importante todavía, que se ejerza. Es decir, si la propia legislación ya le está diciendo al Instituto Nacional Electoral, oye, tienes esta obligación, 180 días para emitir tu reglamentación que te va a permitir a ti llevar a la praxis ya lo que ya te estoy diciendo a ti en la ley. Vamos a cumplir con esta obligación, generemos un reglamento que nos permita a nosotros también, insisto, la aplicación de la ley, porque la ley se queda trunca. O sea, no nos podemos quedar nada más con lo que dijo la Constitución, con lo que dijo la legislación secundaria, sino que necesitamos instrumentar ya en el plano completamente ya operativo. Claro, lo específico. Entonces, además, claro. Claro, esa es la función del reglamento, pero además es la función desde la perspectiva, digamos, normativa, de la técnica legislativa, la técnica normativa. Necesariamente tenemos que pensar en un instrumento que nos permita la aplicación, porque imagínate si lo ponemos todo en la ley. No es como la tendencia que tenemos hoy, lamentablemente, con el legislador, todo lo quiere poner en la Constitución. Lo que no está en la opción parece que no cuenta. Entonces, imagínate que también llegáramos al extremo de que una ley general de instituciones primarias electorales dedicara todo un articulado para ir precisando estos detalles de cómo transcurren los tiempos y si eventualmente cuáles son los principios a los que se va a ceñir un procedimiento administrativo, etcétera, etcétera. O sea, sería absurdo esto y por eso es muy importante la facultad reglamentaria que se le da a todos los órganos, claro, ¿no? Porque de otra manera también podríamos estar traduciéndolo a una invasión de esferas. Entonces, para mí es muy importante esta facultad, para mí creo que es relevante que tomemos en cuenta este ejercicio de la facultad y que además, en mi opinión, y adelantándome a una conclusión, considero que el Instituto Nacional Electoral hizo bien la tarea, aunque habría que poner un matiz ahí respecto del último de los artículos, que también fue impugnado, que es el caso del artículo 49, que ya me tomaré el tiempo para en su oportunidad comentar. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que la autoridad administrativa en este caso, que es la que está al pie del cañón, por decirlo de una manera expedita, es quien mejor sabe los procedimientos que tienen que cumplirse para poder llevar a cabo lo que precisamente la ley le mandata y la Constitución, por supuesto. Y coincido contigo, efectivamente estamos llenando la Constitución de especificidades innecesarias, por lo menos que no respetan la jerarquía normativa, porque en la Constitución pues, están los mínimos y así debería de ser. Vemos constituciones de países que son verdaderas bellezas de simpleza y que no tienen que ir a la especificidad para poder justificar todo lo que viene en el andamiaje normativo posterior, ¿no? Básicamente una de las cuestiones que nos plantea Daniel, el partido quejoso, tiene que ver con una cuestión de lenguaje, de definiciones, ¿no? Y hablando de los principios de necesidad de proporcionalidad, que son básicamente los pilares, digamos, de la actuación de la autoridad administrativa, decían ellos una cuestión señalando específicamente que en el artículo 17 se decía que había entre los principios que regían precisamente la actividad de la autoridad administrativa electoral, había un principio de mínima intervención. Y ellos decían, bueno, no es que tiene que ser sustituido por el de necesidad, precisamente en congruencia con esos principios de los que hablamos generales que aplican además para toda la materia electoral, no exclusivamente para las cuestiones administrativas, ¿no? Y el argumento pues no deja de ser una cuestión de filosofía del lenguaje, filosofía del derecho, pues, si le estiramos un poquito más por el contenido de la materia efectivamente, pero creo que aquí lo primero que se hace es, contestando los agravios sistemáticamente y sin ir todavía a los anteriores, lo que se le dice específicamente en la sentencia respecto de la impugnación del artículo 17 es la mínima intervención tiene que ver precisamente con esos principios, ¿no? De certeza, de legalidad, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que se pretende es vulnerar lo menos posible los derechos de terceros, personas físicas o morales, incluidos pues, la autodeterminación de los propios partidos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se plantea en este agravio y cómo se le va contestando al final de cuentas? Sí. Sin adelantar, por supuesto, el sentido de la sentencia, ¿no? Claro. Quisiera yo, antes de abordar el tópico concreto que me refieres, señalar que
respecto a lo que hablaba Miguel, la impugnación en principio va dirigida a que precisamente la autoridad administrativa excede en sus facultades y contraviene principios constitucionales, ¿no? Básicamente el principio de certeza y el principio de proporcionalidad al emitir preceptos que en consideración del partido apelante trastocan de alguna forma la tramitación de los procedimientos sancionadores. En el proyecto se hace un análisis previo respecto a esta cuestión para explicarle al recurrente en qué consiste la facultad reglamentaria, cuáles son sus límites, y se le precisa asimismo cuáles son los tópicos a los que se debe ajustar la autoridad administrativa, en el caso el principio de reserva de ley, de jerarquía normativa, señalándosele que en el caso, en principio, no se advierten trastocados porque el reglamento impugnado no va más allá de lo que establece la Constitución, ni tampoco de la ley que reglamenta o regula, sino que más bien delimita o acota, conforme al principio de legalidad que norma la actuación de la autoridad legislativa, en este caso formalmente, por ser una cuestión de índole administrativa, la regulación que se... Y materialmente también. Y materialmente se refleja en el reglamento que se impugna. Después de ese análisis previo que se abordó en el proyecto, se inicia en el orden que se plantea los agravios, el estudio de los mismos. Y en el primero, como dices, se impugna el artículo 17. El artículo 17, que se ubica en el capítulo de reglas comunes a los procedimientos administrativos, establece cuáles son los principios que deben de reglamentar la investigación. Y en el párrafo primero, que es la porción normativa que se tilda de inconstitucional y de ilegal, se señala cuáles son esos principios a los que se debe señalar ceñir la investigación en ambos tipos de procedimientos, ordinario y especial. Claro. ¿Sí? Y ahí habla de principios que reglamentan la investigación, como el de idoneidad, certeza, concentración de autos, hasta llegar a la cuestión del principio de mínima intervención y de proporcionalidad. El actor dice, esta disposición contraviene el principio de certeza porque lleva a una confusión, ya que al hablarse de principio de mínima intervención, parecería ser que contraviene el propósito de los procedimientos sancionadores, que es la expeditez y la exhaustividad. ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí, parece que le está diciendo, tómeselo a la ligera, aquí no hay cosa de qué preocuparse. O sea, mínimamente investiga y lleva a cabo Se destaca en el proyecto que en los primeros preceptos del reglamento, creo que es en concreto el artículo 2, refiere a que la interpretación que se debe hacer de las normas que contienen el ordenamiento reglamentario se debe hacer a través de los principios que ahí señala, los que podemos decir son los clásicos, ¿no? Pero refiere en concreto a que se debe estar a la cuestión de los principios del derecho penal, ¿verdad? Que es donde se rescata o el legislador reglamentario trae seguramente la cuestión del principio de mínima intervención, ¿verdad? Y ya en el análisis, que me pides que no me adelante, se aborda ese tópico en particular. Fantástico, Sí. fantástico. Y digo, hay una cuestión, evidentemente estamos hablando de derecho sancionador. Así es. Y ahí es donde se trasladan este tipo de conceptos. Digo, esta sala superior, al final de cuentas, ha defendido ello porque pues, es necesario que se tengan unos principios básicos cuando se trata, al final de cuentas, de afectación a derechos. La aplicación de sanciones no es otra cosa. Hay una cuestión que me gustaría resaltar sobre esto, y decía yo que era una cuestión de lenguaje, porque efectivamente creo que lo que se hace, y hay una jurisprudencia además de la Corte que se refiere precisamente a los límites de la facultad reglamentaria, y habla precisamente de eso, ¿no? Son cuestiones que incluso se infieren de la lógica que debe tener las actuaciones de toda autoridad en protección a los derechos, que es la finalidad absoluta pues, del Estado, ¿no? El bienestar, la protección de derechos, las garantías, etcétera, etcétera.
Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y me gustaría que pasáramos inmediatamente con el agravio relativo al artículo 20, que también tiene que ver con esas significaciones, ¿no? Volvemos en un momento con ustedes. Muchas gracias. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Nuevamente con ustedes, dejábamos en el tintero una cuestión fundamental, que era la jurisprudencia de la Corte respecto de los límites a la facultad reglamentaria. Y tú nos comentabas algo muy interesante justamente hace un momento fuera del aire, Miguel Ángel. Sí, precisamente la importancia de tener claridad acerca de lo que habíamos comentado hace un rato en relación a estos dos principios fundamentales, que es la reserva de ley y la jerarquía de normas. En términos muy coloquiales, ¿no?, para el auditorio que a lo mejor no es especialista en la materia, la reserva de ley no es otra cosa más que el que cuando se van a generar reglamentos o legislación secundaria, incluso tomándolo en cuenta a partir, por ejemplo, de la norma constitucional, es que no se puede ir más allá en el contenido de lo que la propia ley que da pauta al reglamento está señalando. Voy a poner un ejemplo. Si la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la jornada electoral es el primer domingo de junio del año de la elección, no puede venir un reglamento que diga, no, siempre no, mejor ¿por qué no lo hacemos el segundo domingo? ¿No? ¿Qué les parece? Porque es el primer domingo como que da flojerita, ¿no? Digo, a lo mejor ab absurdum algún argumento, ¿no? Entonces eso no lo puede hacer la reglamentación de ninguna forma. Claro. Pero lo que sí puede hacer es reglamentar lo que ya está diciendo la legislación, ¿sí? Y otra vez, para hacerlo factible, para que se pueda aplicar la ley. Esa es la instrumentación, es el lado instrumental del reglamento. Muy bueno en la sentencia y creo que tiene mucho que ver también con aterrizar esas cuestiones para el público en general, no solamente aquellos que son especialistas en derecho, ¿no? Decían, la ley te dice el qué, el quién, el cuándo. El reglamento debe decir el cómo, nada más, ¿no? Es decir, la manera en la que se ha de llevar a cabo todo lo que precisamente. Sí, por eso tiene un lado instrumental. Su lado es instrumental. Exactamente. O sea, no está estableciendo cuestiones novedosas, lo único que está haciendo es instrumentar. Ir al detalle de lo que ya tu partido político tienes derecho a interponer determinado procedimiento, determinada impugnación, ¿sí?, algún acto de autoridad de la autoridad administrativa electoral. Entonces, en mi apreciación, ese primer análisis que se hace aquí en el tribunal me parece perfectamente aterrizado. Y entonces ahora viene el otro problema. El otro gran problema es el problema del lenguaje.
qué es lo que quiso decir el que está reglamentando. Que aquí lo comentábamos también tras bambalinas, que dices, bueno, es tan sencillo decir las cosas como hay que decirlas. Y muchas veces al legislador, y hablo en general, desde Congreso, congresos locales, a nivel ya también, a nivel de reglamentación, el propio Ejecutivo, los órganos públicos autónomos, como el caso del INE, les tiembla la mano para decir las cosas como deben ser. Y esto es grave. ¿Cuál es la razón de fondo? Porque lo sometes a una interpretación. Y en el campo de la interpretación juegan las subjetividades. Entonces, ¿cómo le das mayor objetividad a la ley, al reglamento, diciendo las cosas como son? A mí me encantan esas leyes que se detienen y de repente dicen, se entiende por, y empiezan a explicar paso a paso, paso a paso. El Código Penal Federal, ahora la nueva Ley General en materia de delitos electorales, hacen eso, se detienen a explicar, a ver, esto es candidato, esto es, ¿sí?, funcionario partidista, esto es funcionario electoral, esto es material electoral, esto es documentación electoral, y eso nos allana el camino perfectamente. Y además hablábamos hace un momento precisamente de la conexión que existe al final de cuentas con el derecho penal, pues el derecho administrativo sancionador tiene muchas cuestiones en común, y como en el derecho penal, el establecimiento de los conceptos, de los tipos, por ejemplo, sin ir más lejos, debe ser lo más preciso posible, precisamente para no caer en falta, digamos, capacidad reglamentaria o exceder al final de cuentas dicha facultad, ¿no? Que hay un símil en el ámbito administrativo sancionador. Prácticamente para que sea aplicable una sanción, yo tengo que hacer este juicio de tipicidad, claro, verificar si efectivamente se transgredió la norma y con base en eso, entonces yo, ¿no?, puedo aplicar la sanción respectiva, ¿no? Sí. Y ahora vamos, como habíamos anunciado precisamente, al segundo agravio, que se refiere al artículo 20, específicamente el párrafo tercero del artículo 20, ¿no?, de este reglamento de quejas y denuncias. Y decían que la cuestión de decretar los requerimientos en un par de ocasiones y de que, bueno, pues al final de cuentas, como medida de apremio, facultad de la propia autoridad administrativa electoral, pues es lo que le permite llevar a cabo los procedimientos necesarios para, en todo caso, determinar si hay faltas a la normativa electoral, ¿no? ¿Cuál es, al final de cuentas, lo que se le responde respecto de este segundo agravio en cuanto a la supuesta posibilidad de emitir 2 requerimientos en el acopio de la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento? En el análisis que llevó a cabo la ponencia de los agravios que plantea el partido impugnante, vimos vinculados los disensos, porque si en el primero, voy a permitirme regresar un poquito, claro, se habla de que el artículo 17, al señalar los principios que van a normar la investigación de los hechos en los procedimientos, se debe de ajustar al principio de mínima intervención y se le explica en función de que, con base en el criterio que estableció la Sala Superior de que los principios del ius puniendi son aplicables en lo conducente al derecho administrativo sancionador, esto se debe entender de que el procedimiento debe de llevarse a cabo con base exclusivamente en actuaciones que invadan lo menos posible los derechos de los involucrados, básicamente del implicado o llamado a procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto obedece en principio a que se ha considerado, y Miguel Ángel no me dejará mentir, que el derecho penal, que aquí se considera como regla de interpretación, debe de ser considerado como de última ratio. O sea, recurrir a sus lineamientos solo en el caso de que no haya alguna otra disposición normativa que sea posible de solucionar un asunto en específico para que se pueda llegar a la cuestión punitiva, ¿verdad? Antes de sancionar, agotar. Antes de sancionar, claro, sí. Y con base, y el principio de mínima intervención es a lo que alude, ¿no? O sea, no, y si me permites un comentario en ese punto que es muy importante. Sí. Cuidado, porque es por el lado a favor de aquella persona que se le imputa o se le pretende imputar responsabilidad. O sea, nos podemos espantar cuando oímos lo de penal, ¿no? ¿Cómo lo penal aquí? No, pero siempre en un sentido garantista. Claro. Es decir, en un sentido de ayuda, de apoyo, digamos, de una presunción de inocencia. No, y esa mínima intervención es congruente. Es congruente con claro, ello. Pero claro. Sí quiero aclarar porque de repente puede sonar muy fuerte hablar de lo penal en el ámbito electoral, pero aquí en realidad hay que pensarlo desde la perspectiva garantista a favor de aquel imputado, aquel al que queremos imponerle alguna sanción, todo está actuando a favor de él.
y es a favor de él que estaríamos pensándolo, ¿no? Sí, y es en los prolegómenos del reglamento se señala que se utilizaron criterios ya establecidos por Sala Superior y se tomaron en consideración opiniones de los mismos miembros del Consejo para llevar a cabo esta cuestión de la reglamentación de los procedimientos sancionadores, ¿no? Es así que se concluye en el primer aspecto de que no se contraviene el principio de certeza como lo plantea el apelante, sino que por el contrario, ¿no? Es a lo que se pretende darle aquí, y no es necesario cambiar el término principio de mínima intervención por el de necesidad que señala el actor, ¿no? Esto no quiere decir que se esté permitiendo o se esté diseñando, contrario a lo que prevé la ley electoral, un procedimiento no exhaustivo, que no lleve a cabo un conocimiento cierto de los hechos. Por el contrario, los demás principios a eso llevan. El principio de mínima intervención dice, bueno, pero limítate, no excedas tu facultad de investigación. Porque estás afectando derechos. Sí, porque puedes afectar derechos en una investigación excesiva, ¿no? Contraria a los principios que ahora se reconocen expresamente que son principios constitucionales del jus puniendi, ¿no? Claro. Ahora, si vamos al aspecto meramente lingüístico, es mucho más gráfico decir mínima intervención que necesidad. Sí. En esa lógica, ¿no? De decir, bueno, en términos muy médicos, ¿no? O sea, hay que ser lo menos invasivos posibles, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿qué tanto me ilustra esto, la palabra necesidad, ¿no? A la expresión mínima intervención? Creo que es mucho más gráfico. Claro. Mucho más gráfico la expresión, ¿no? Sí, además, en la sentencia se dice, no se puede interpretar esa porción normativa en forma aislada, hay que analizar el precepto completo, y de ahí se deriva que la investigación debe ser exhaustiva necesariamente y expedita, que es lo que persiguen estos nuevos procedimientos, ¿no? Claro, además para conseguir la armonía de todo el andamiaje jurídico es necesario que haya pues, conexiones de significación y de sentido entre los diferentes cuerpos normativos y que hay una armonía, ¿no? Que es lo que se busca. Al final de cuentas, la famosa interpretación sistemática y funcional lo que hace es tener en cuenta todo lo que significa el ordenamiento involucrado, de tal forma que cualquier cosa que se extraiga de ellos como conclusión debe ser armónica con el espíritu que anima precisamente dichas normas en su conjunto, ¿no? Y aquí encontramos una cuestión específicamente de lo que se impugna, que es la cuestión del apercibimiento que se hace durante el primer requerimiento que pueda llevar a cabo la autoridad. Y creo que es una cuestión fundamental porque tiene que ver también con las propias facultades de investigación y la agilidad que se pretende dar precisamente al resultado de esas investigaciones, ¿no? Claro, sí, pero aquí el argumento que se maneja por el apelante es en el sentido de decir que esto es un exceso, otra vez que rompe con el principio de reserva de la ley, que va más allá, y no es cierto, esto no es cierto, porque hay que leer la base, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y allí prevé con toda claridad esta posibilidad de que la autoridad a nivel reglamentario, al concederle la facultad reglamentaria, también le reconoce esta posibilidad. No lo hace expresamente, vamos, es que el problema es de interpretación otra vez. Si yo me voy a la idea de que es que me lo tiene que decir la ley de manera muy puntual, pues entonces jamás vamos a poder hacer una facultad reglamentaria. Claro. ¿No? Y no podemos cubrir todos los supuestos, claro, es imposible. Mira, es muy fácil como esto, la Constitución. El artículo 41 constitucional, ¿cuántas veces cita a la ley? Hay cualquier cantidad de citas hacia la ley, dice, y la ley determinará tal cosa, la ley determinará tal otra, y la ley hablará de esto de los partidos, y la ley hablará de esto del financiamiento, y la ley, cuando dice esto, ahí es la reserva de ley, esa es la reserva de ley. Así es. Y cuando la Constitución permite aterrizar la legislación secundaria, esa legislación secundaria a su vez también está previendo la forma en que se va a reglamentar, y está perfectamente claro, ¿eh? En mi opinión, creo que esta es la menos combatible o la menos atendible de estos agravios que están aquí en esta impugnación. ¿Por qué? Porque, pues vamos, le buscaron por donde quisieron, pero lo cierto es que la ley es muy clara. Ahí dice con toda puntualidad. Ahora, ¿qué es lo que a mí me habría gustado, con todo respeto? Quitarle el apercibimiento. No, me hubiera gustado que el Instituto Nacional Electoral tuviera un apetito legislativo más claro, ¿sí? De decir, a ver, vamos a ponerlo con más puntualidad esto, o hacer las correlaciones, que no cuesta nada. Claro. No cuesta nada. Sí, una referencia más en directa. Términos del artículo tal de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y así lo ponemos, ¿no? Y entonces yo a la hora que aludo, estoy fundamentando, que es algo muy importante, ¿no? Porque al momento que yo le fundamento al que va a estar sujeto a estas disposiciones, bueno, pues ya no tiene mucha vuelta para dónde hacerse, o sea, dices, está fundamentándolo.
¿no? Y vamos esa acotando al correlación nos final falla. de cuentas, ¿no? Yo sé que de repente puede sonar un poquito a atentar contra la técnica legislativa, ¿no? Y suena a redundancias, ¿no? A decir, bueno, si ya lo dice tal ley, como que ¿por qué lo tengo que fundamentar, no? No, pero esa correlación es muy sana, ¿eh? Es muy sana sobre todo con los partidos políticos. Creo que la considero muy sana, esa correlación. Sí, aquí la claridad no sobraría bajo ningún Y lo que abunda no concepto, daña. Ahora, este aspecto que señala Miguel es el ejercicio que se lleva a cabo en el proyecto, ¿verdad? Porque se dice, para contestar si el artículo 20 contraviene la garantía de justicia pronta y expedita, porque estás permitiendo que se haga un segundo requerimiento para que se aporten datos y se inicie la investigación, requiere analizar cómo es la tramitación que se ha señalado al procedimiento ordinario y cómo es la que se indica para el procedimiento especial, claro. Y se destaca. Esto de los requerimientos únicamente está permitido en el procedimiento ordinario. Y eso le da certeza nuevamente al implicado, porque si presentan una queja o una denuncia que no reúne los requisitos que señala la propia ley y que el reglamento reitera, y si además los elementos que se alleguen no derivan los indicios suficientes para iniciar una investigación, bueno, voy a requerirte, denunciante, para que me precises qué voy a hacer, qué es lo que debo hacer para investigar qué conducta en concreto. Y más aún, que en este caso le están dando certeza al enunciar que se le puede apercibir en esos requerimientos. Claro. Están dando más certeza que esa que quieres, ¿no? No, pero además es muy contundente en la norma porque dice, a ver, y si no me cumples el requerimiento, te inicio un procedimiento oficioso, en aras de la seguridad de quien se va a investigar. Claro, eso recorre el plazo para admitir la queja y evidentemente el plazo de resolución que señala la ley y el reglamento, pero encuentra una lógica conforme se señala en el proyecto, de acuerdo a la tramitación que se indica se debe dar al procedimiento ordinario sancionador, ¿no? Y que además en el fondo no afecta el plazo de los 40 días, que es el que se da en general para el procedimiento. No, pero ahí el afectado sería el implicado, porque le restaríamos, ¿no?, el plazo para defensa. Así es. Y aquí dice, bueno, cuando yo tenga los indicios necesarios, admito la queja, te emplazo, y ahí empezamos a correr el plazo para la resolución, que señala el reglamento es de 40 días. ¿verdad? Así es. Entonces, en esa lógica el proyecto establece que no hay tal exceso en la facultad reglamentaria ni contraviene el principio de certeza a esa norma tampoco, ¿verdad? Y justamente lo que acabas de mencionar nos da la pauta para pasar al tercer agravio que expone precisamente el partido quejoso, que es en contra del artículo número 49 y que tiene que ver con los plazos ya específicamente de la admisión del recurso correspondiente, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que a veces se pierden de vista. No se trata de una tarea sencilla. Las labores realizadas por el Instituto Nacional Electoral en cuenta de la investigación de la Comisión de Faltas o Delitos Electorales son temas por lo general muy complejos. Y estamos hablando además particularmente del procedimiento ordinario. Si nos fuéramos al especial sería muchísimo peor todavía. En este caso, y creo que la sentencia lo hace de manera muy clara y puntual, establece que son tiempos diferentes, ¿no? Es decir, no confundir al final de cuentas los tiempos que pudieran verse precisamente afectados con una serie de requerimientos como estos en el caso del especial sancionador, con el caso del ordinario, que nos permite precisamente ese margen de actuación de la autoridad, que le está dando certeza al indicarle que finalmente puede ser apercibido en el primer requerimiento, en caso de incumplimiento, entonces procederá a la apertura de un procedimiento oficioso, sancionatorio, en este caso de la falta de cumplimiento del requerimiento que ha hecho la autoridad administrativa electoral, y que al final de cuentas, pues efectivamente, como bien se dice en la sentencia, está abonando a la claridad y a la certeza que debe tener cualquiera que se convierta en parte en un proceso de naturaleza electoral. Y bueno, pues si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y pasaremos al último segmento de este programa. Volvemos en un momento. Muchas gracias. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración.
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues estamos de regreso en nuestro tercer y último segmento de Sentencia a Debate y vamos hacia el tercer agravio con una cuestión particularmente, y sí me gustaría leer el artículo 49 para nuestro público y que tengan un poco la idea de qué es lo que se está impugnando. En este caso estamos hablando del párrafo primero, ¿no? Dice, si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante se advierte la falta de indicios necesarios para admitir el procedimiento, la unidad técnica dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la investigación preliminar, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. Esa es una de las cuestiones fundamentales que decíamos precisamente de que dan certeza. En este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios para decidir sobre la admisión. Y eso es precisamente lo que está impugnando el partido, porque, bueno, pues hablan incluso del entendimiento, ya decíamos en el bloque anterior, de que pues los requerimientos son parte de las facultades de la autoridad, que en este caso se trata del Instituto Nacional Electoral, y de la unidad técnica, específicamente a lo que se refiere al artículo 49. Pero además es que pues, los requerimientos puede emitir el número que desee y que sea necesario, más que desear que sea necesario, en el sentido en el que habíamos dicho precisamente la necesidad de que sea así, porque pues en cualquier momento que requiera de la información, que no cuente con ella, y que en este caso cualquiera de las partes la pueda proporcionar, está obligada jurídicamente a hacerlo, y para ello se tiene que emitir el requerimiento respectivo, también, ¿por qué no?, apercibiendo de que en caso de incumplimiento pues podría haber determinadas sanciones, ¿no? Y este artículo 49, primer párrafo que decíamos, particularmente creo yo que el partido está nuevamente enfocando las cosas desde otra perspectiva que no es precisamente de interpretación armónica, ¿no? Sí, el PRD básicamente señala como argumento en disenso de la porción reglamentaria que estamos analizando, el 49, que contraviene los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica, porque vuelve a insistir en forma pues, parcial o confusa, que esta posibilidad de que si la queja no reúne los requisitos que señala la ley, que es básicamente y esencial que se aporten los indicios suficientes para ver cuál es la conducta que se atribuye al implicado y bajo qué pruebas se pretenden acreditar o tener por demostrados estas circunstancias indiciarias, se requiera, se solicite que se instaure una fase del procedimiento que se llama investigación preliminar, que requiere, bueno, que la autoridad tenga, conforme a la ley, los datos necesarios para saber, dentro del ámbito de competencia de la autoridad electoral, en ese procedimiento, qué va a investigar. Entonces, se le dice al partido, no,
no se advierte en ninguna forma contravención a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica que aludes contravenidos. Por el contrario, ¿no? Esta disposición viene a dotar todavía de mayor contenido a la ley, porque como decía Miguel, la ley no puede contener todas y cada una de las conductas y situaciones a regular, posibles, claro, ¿no? Sino que es el reglamento que en este caso y en esta norma, como se señala en el proyecto, pues se adecua y se ajusta debidamente a esos requerimientos constitucionales, ¿no? Claro, claro. En este caso, bueno, pues la admisión creo yo que tampoco debe ser una cuestión que se debe interpretar de manera baladí, es decir, con la simpleza de que, bueno, pues todo lo que yo te presento se tiene que admitir. Yo creo que al final de cuentas también conviene a los actores que la autoridad administrativa, en este caso la unidad técnica, que es la responsable de realizar esa investigación preliminar que nos contaba Daniel, pues tiene que dar cierta certeza de que efectivamente mover el aparato administrativo electoral pues merece la pena frente a lo que se le está en algún momento señalando como falta la normativa, ¿no? Es decir, no podemos tomar tan a la ligera, hablamos de recursos públicos, hablamos de tiempo que se debe dedicar a cuestiones que son realmente importantes y que pudieran vulnerar el resultado, por ejemplo, de una elección, una serie de cosas que tienen que ver al final de cuentas con la democracia en este país y que necesariamente tenemos que jerarquizar para poder resolver las competencias que cada una de las autoridades involucradas tiene, ¿no? Claro, no, pero además yo le vería una gran virtud a este artículo, en el sentido de que no está dejando a la ligera el análisis. ¿Qué sería lo más fácil para la autoridad? Llega una denuncia a mí, híjole, no, como que no reúnes nada, desecho. No me gusta la letra. Y vámonos, y se acabó, claro, lo que sea, ¿no? O también tienes falta de ortografía como nosotros, ¿no? O sea, con el famoso expedités, con ese, está genial, ¿no? Sí, eso, perdón, eso sí creo que es una cuestión muy puntual que hay que tratar aquí. No, sí. Por favor, señores, las faltas de ortografía en estos casos son imperdonables. Expedités, lo hemos dicho muchas veces, va con Z. Sí. Y bueno, pues eso a la parte, al final de cuentas, que le toca este reglamento, que está muy bien, sus contenidos están maravillosos y así al final de cuentas creo que queda perfectamente claro en la sentencia, pero sí, expedités es con Z y eso creo que será importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que son documentos que pasan por cualquier cantidad de ojos y es increíble que nadie se haya dado cuenta, pero bueno, ya tendrán la oportunidad a lo mejor de contratar algún gramático por ahí. Para no, yo supongo que ya, porque la sentencia sí efectivamente no utiliza la expresión de SIC, pero no, sí... yo me refiero al Instituto Nacional Electoral, no a ustedes. Sí, claro. Yo digo el Instituto Nacional Electoral, que caramba, digo, tanto recursos. No, la sentencia le señala efectivamente esa falta y claro, creo que no puede ser de otra manera. Desafortunadamente, pues esto no debe de suceder ya en estos casos, ¿no? Pero esto abona la expedités con Z. ¿Por qué razón? Porque aunque yo me ponga una investigación preliminar, está permitiendo que efectivamente haya un principio de legalidad ahí en juego. Es decir, todo lo que argumentan en contra de esto es totalmente inverso, totalmente a la inversa. Precisamente una disposición como esta nos está ayudando a abonar a eso. Porque, insisto, ¿qué sería lo fácil para la autoridad? La autoridad recibe, ¿no? Recibe plenamente cualquier clase de denuncia, lo que ustedes quieran, la queja. Dice, no, es que no hay elementos, vámonos. A ver, espérame. Me estás generando un indicio, en términos penales incluso, ¿no? Me estás generando un indicio. A ver, vamos a profundizarle, porque no puedo a la ligera nada más decir aquí no hay nada. Entonces creo que este artículo es de suma importancia para eso. O sea, está abonando al que la autoridad administrativa electoral actúe con mayor claridad y en un afán de mayor... Sí, de mayor cumplimiento de todos los principios que rigen la materia electoral. No, y el hecho de que se allegue en cuantos más elementos, evidentemente siempre dentro de los plazos, decíamos, y eso fue importante señalarlo, y creo que Daniel lo hizo de manera muy puntual, distinguir entre los tiempos del procedimiento ordinario y el especial. En estos casos, bueno, pues estamos hablando del ordinario, tenemos un poco más de margen de tiempo, ¿por qué no ser exhaustivos y allegarse de todos los elementos necesarios? Sí, aunque la incomodidad del partido va en dos líneas, si mal no recuerdo, es por el lado de la investigación preliminar y por el otro lado de que cuando empieza a correr el plazo, así es, el término, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ¿por qué tú difieres el inicio a una vez que agotes un procedimiento, una investigación preliminar? Bueno, pues porque te convoco en estado de indefensión a quien sea. Así de fácil yo no puedo, y además yo también tengo términos legales y tiempos legales para resolver, o sea... Más aún, y creo que eso es una cuestión muy importante, lo comentábamos precisamente Daniel y yo hace un rato fuera de cámara,
decíamos, pero es que no se contraviene el plazo genérico de los 5 días que es para admitir al final de cuentas, ¿no? Así es, claro. Es decir, evidentemente está salvaguardando los derechos de la otra parte al no comenzar con el recuento del tiempo que tiene como plazo específicamente hasta que no se tienen todos los elementos. Si me permiten, voy a hacer un símil en materia penal, ¿no? El agente del Ministerio Público tiene un lapso, ¿sí? Si en ese lapso no se llegó de lo que podía haberse llegado, tiene obligación de dejar en libertad al imputado. Así es. Con las reservas de ley, lógicamente. Pero en este caso no sucede esto, no hay reservas de ley, no hay nada. Aquí o desecho o admito, se acabó. Entonces, como autoridad administrativa, yo solito me estoy atando las manos si no me permito esta posibilidad de una investigación preliminar donde ya me estás mostrando que efectivamente hay elementos para considerar que aquí hay lugar a sustanciar todo un procedimiento. Entonces, si ya existe ese indicio, pues entonces lo que tengo que hacer es allegarme del máximo de elementos. Oye, pero es que sabes que fíjate que la ley dice que tiene 5 días. No, espérame, entonces no te lo puedo admitir todavía. Dame oportunidad de llegarme elementos, ¿sí? Entonces, al Ministerio Público le atan las manos con esos términos. Aquí no tienen por qué atarle las manos. Creo que, insisto, abona más un principio de certeza esta cuestión, porque entonces no vamos a iniciar, como decías hace un rato, de forma baladí o de manera completamente espontánea todo un procedimiento administrativo que además va a generar gasto de recursos, además va a generar la distracción de personal hacia algo que a lo mejor va a terminar en lo mismo que te habría yo dicho desde un principio. No te lo puedo admitir, te lo voy a desechar. Teniendo los elementos necesarios o para... algo peor todavía que no vislumbró el partido, que haya elementos, sí, para afincar alguna clase de responsabilidad, pero como no me los he llegado a tiempo, no puedo ejercer al no final voy de a poder cuentas mi ejercer facultad ninguna acción legal sancionadora. en tu contra. Claro. Absolutamente. Entonces, qué mejor que tener un procedimiento preliminar, una investigación preliminar que te permite allegarte de los elementos. Me parece muy acertada esta postura del Instituto Nacional Electoral a través de su reglamento, ¿sí? Pero vuelvo al punto, me hubiera gustado que hiciera esa alusión a la legislación superior, a la Ley General de Procedimientos Electorales, donde dijera, oye, aquí mismo me está diciendo que yo tengo esta posibilidad de instrumentar esta parte. Me dice, sí, tienes que admitir y tendrás que pronunciarte, ¿no? Pronunciarte acerca del desechamiento, la admisión, en 5 días, ¿sí? Claro, ¿no? Y efectivamente creo que de manera general podemos decir que pues, es parte connatural a las facultades de la propia autoridad administrativa, ¿no? Y si me permites abundar un poquito, y creo que sí, con respecto al especialista en penal aquí presente, en la ponencia se platicaba que esta cuestión del principio de mínima intervención que se alega contravenido básicamente en los agravios, tiene 2 aspectos, el sustancial y el procesal. Y en esta norma que se contraviene el 49 se analizó que este tema refiere a esta mínima intervención procesal. Si no me allega los elementos, porque es la norma, tú denunciante allega los elementos necesarios para instaurar una investigación, ¿por qué la debo de tramitar? Te doy una nueva oportunidad para que, sin dejar en estado de indefensión a quien vamos a molestar, por decirlo de alguna forma con el procedimiento, pues tenga conocimiento de qué se va a defender, ¿no? Y esto va también en aras del derecho de defensa, ¿no? O sea, entonces, procesalmente pruébame que tenemos pruebas suficientes para iniciar una investigación. Y comentábamos, ya no consideramos oportuno en la ponencia incluirlo, de que es un primer ejercicio de valoración de prueba que debe llevar a cabo la autoridad, ¿no? El primer vistazo, digamos. Si mis indicios son suficientes o no, para tener por comprobado primero el hecho infractor, y de ahí derivar una probable participación de a quien tú involucras en los hechos, ¿no? Claro. Y entonces caminamos para emplazarlo y que él ejerza la defensa y tú me pruebes que efectivamente se cometió la infracción a la norma y que hay que fincarle responsabilidad, dado el nexo, ¿no?, de relación entre los hechos y la conducta que se llegue a probar plenamente en el procedimiento. Sí, claro, los indicios al final de cuentas en su conjunto nos van a dar esa posibilidad. Sí, y es que me parece que la presencia de un indicio de que es procedente la queja o la denuncia, me parece que tiene que darle a la autoridad esta posibilidad, ¿no? Porque vuelvo al punto, puedo generar una resolución a la ligera, tanto admitir a la ligera como desechar a la ligera. Y entonces, ¿qué hacemos? Potenciamos la subjetividad y el arbitrio, que eso es algo contra lo que estamos en materia electoral.
porque estamos atendiendo un principio de legalidad. Y entonces, si nosotros dimensionamos ese arbitrio, estaríamos en ese riesgo de que aún habiendo indicios, desecho, se acabó, ¿sabes qué? No me satisface lo que me estás mostrando y por tanto pues no ha lugar a iniciar el procedimiento. O a la inversa. Sí, tengo un mero indicio que digo, vamos a iniciarlo, pum, y termina en algo que no se traduce en el efecto que estamos buscando. ¿Por qué razón? Por la falta de elementos suficientes para poder generar, no solamente incoar el procedimiento, sino para también generar una suerte de sanción. Entonces, para mí es muy sana esta disposición. Y esto en contra de lo que se plantea en agravios, no contraviene la certeza, el principio de certeza. Al contrario, abona esto, porque si por principio de certeza, referido a las cuestiones legales, implica que el gobernado conozca las reglas a las que se debe sujetar, en su caso, un procedimiento al que puede ser sometido por una falta a la normativa electoral, bueno, esto abona en eso. Sabe a qué atenerse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Se le fijan precisamente las reglas a las que se debe de someter su sometimiento a procedimiento. Claro. Y bueno, pues como ustedes ya habrán podido inferir claramente, hablando de los 3 agravios, ninguno de los 3 al final de cuentas fue considerado como fundado, y por tanto la propuesta de esta sentencia pues fue no otra cosa sino confirmar específicamente el acuerdo impugnado en relación con estos 3 artículos del reglamento de quejas y denuncias, de los 3 párrafos específicamente, y podríamos casi limitarlo a 3 conceptos por cada uno, pero en esta triada curiosa de la impugnación, lo cual significa que al final de cuentas, a partir de octubre del año pasado, efectivamente, acorde con la reforma constitucional de febrero del mismo 2014, ya cuenta el Instituto Nacional Electoral con un reglamento de quejas y denuncias que, bueno, pues salvo que en los actos de aplicación se impugnen algunas otras cuestiones relativas al mismo, por lo menos en lo que en este caso fue materia de impugnación, ya queda absolutamente firme, cual yo particularmente celebro que sea así y espero que compartan esa opinión conmigo, ¿no? Al final de cuentas, la sobrejudicialización, en este caso, de muchos de los asuntos, creo que merece la pena ser entendida también como un procedimiento que no puede ser tomado a la ligera, ¿no? La responsabilidad que se exige al final de cuentas a quienes tienen el derecho a impugnar cualquiera de estas cuestiones, efectivamente están en el ejercicio de sus derechos, pero creo que todo derecho debe ser ejercido con la responsabilidad mínima necesaria, ¿no? Y hablando del conjunto del sistema político electoral mexicano, que todavía pues, se encuentra en ciernes en cuanto a la realización material de esa democracia a la que todos aspiramos, exige el cumplimiento de responsabilidades mínimas, entre ellas el no banalizar ningún tipo de recurso administrativo o jurisdiccional, cuando se tiene pues, cierta claridad, y ahí me parece que la hubo desde el principio respecto de estos 3 artículos impugnados, cuya interpretación además, justamente como lo decía Miguel Ángel, parece ir en el sentido opuesto en el que se están quejando, en este caso los actores, ¿no? El partido actor. Y ya por último me gustaría que me dieran pues, en general su opinión. Para mí este tipo de sentencias, y lo he dicho en innumerables ocasiones en este programa, tienen un efecto pedagógico, tienen algo que enseñarnos, que al final de cuentas alguien por ahí probablemente, y lo digo con la mejor de las intenciones, debe estar tomando nota de las cosas que podemos resaltar de estas sentencias en la manera breve en la que nos es posible tratarlas. Y bueno, pues ¿con qué se quedarían ustedes? ¿Qué es lo más positivo en este caso? ¿Qué les deja incluso como enseñanza personal, ¿no? Gracias. Miguel Ángel. Bueno, yo diría que me parece impecable el trabajo que se hizo con esta sentencia de parte del tribunal. Me quedo con la intranquilidad de qué pasa en el INE, porque me parece que no hay una revisión posterior acudiendo a este concepto de lo pedagógico. Sí, claro. Yo considero que toda autoridad tiene que aprender de lo que ya pasa en otras instancias, ¿no? Tiene que aprender de lo que pasa en el Tribunal Electoral. Yo tengo la seguridad de que no hay alguien en el INE que diga, a ver, ¿cómo resolvieron? ¿En qué sentido fue? Oye, viene tal reglamento, ¿qué te parece si tomamos en cuenta esto que ya pasó a nivel de Tribunal Electoral para no incidir en este tipo de suspicacias? No estoy diciendo que no hayan hecho bien su tarea, lo que estoy diciendo es que la pudieron haber hecho mejor. Claro, en previsión al final de cuentas de esa reglamento de mejor manera, ¿no? Reglamento pensando en este tipo de cosas. Me encantaría remontarme, es algo a lo que lamentablemente no me dio el tiempo para hacerlo, pero ir a lo que es el acta de la sesión de consejo donde se discutió esto. Y si realmente ese partido político que tranquilamente viene, judicializa las cosas,
planteó en su oportunidad ante la autoridad, ante el Pleno del Consejo, su inconformidad ante este tipo de dispositivos, o los dejó pasar como muchas veces sucede, que los propios legisladores ni siquiera se enteran de lo que legislaron, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo muy grave, ¿no? Cuando le dicen al legislador, oiga, usted sabe lo que dice tal artículo, se supone que pasó por sus manos, se supone que lo leyó y no se enteraron. Digo, haciendo lado las faltas de ortografía, creo que también el contenido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, tantos ojos que se ponen sobre estos documentos, creo que valdría la pena hacer un seguimiento desde la perspectiva de la autoridad administrativa electoral, hacer un seguimiento, qué fue lo que pasó, en qué terminó, y si eventualmente ha lugar, ¿no?, a retomar, a aprender sobre eso, para tener un lado preventivo también, ¿no? Creo que esto es importante. Entonces, efectivamente, coincido. Eso creo que queda como tarea para el INE. El Tribunal Electoral me parece que impecable su labor, me encantó, esta es de las sentencias que más me ha gustado de las que he leído. Sí, lamento que el INE, insisto, pues de repente no tenga tanta claridad para reglamentar. Es bueno su trabajo, pudo ser mejor con los dos comentarios que ya hice, uno de ellos en la remisión a la legislación, que es la que le da sustento, ¿no?, a esa reglamentación, y en segundo lugar, bueno, el a posteriori, ¿no? ¿Qué pasó después con nuestro reglamento y de qué manera podemos preventivamente evitar este tipo de cosas? Daniel, bueno, pues tú eres uno de los artífices de esta sentencia. Muy brevemente, pues se nos agota el tiempo. Sí, no, yo simplemente quiero destacar que como exigencia del magistrado ponente nos obliga en cada uno de los asuntos que colaboramos a resolver en toda la ponencia a llevar a cabo un análisis muy puntual de los conceptos de agravio para poder emitir el criterio del tribunal. Y el mérito de esta resolución, como el de muchas que se están dictando actualmente, es que se van fijando los nuevos criterios, ¿no?, que se deben de sustentar derivados de la reforma constitucional y legal que en principio le toca implementar a la autoridad administrativa, ¿no? Y aquí al tribunal, después de un medio de impugnación, precisar esa interpretación que se haya llevado a cabo en el ámbito administrativo para acreditar criterios que sean precedente en diversas actuaciones, ¿no? Entonces, yo le daría ese mérito. Inclusive por ahí hubo comentarios de que fue muy analizada la resolución a nivel tribunal electoral en las diversas salas regionales y al parecer hay coincidencia de muchos compañeros magistrados en lo que se resolvió. Tanto es así que aquí se resolvió por unanimidad de votos, ¿verdad? El criterio. Bueno, pues con esto finalizamos esta edición de Sentencia a Debate y por supuesto esperamos contar con su compañía en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.